experiencia principalmente en el sector público. Yo trabajé en el Servicio de Rentas Internas por 12 años, ocupando puestos en áreas de control, lo que es gestión tributaria, y los 4 últimos años como auditor provincial. Entonces, también trabajaba en el área de capacitaciones y actualmente me manejo en una firma de consultoría tributaria y contable propia, dando consultoría a empresas grandes, trabajando en este tipo de cursos, no solamente aquí en Harvard, sino también en algunos centros a nivel personal, para mantener el tema de la educación, que siempre ha sido parte de mi vocación. Ahora tenemos una propuesta interesante con Harvard Academy, con una educación en línea, aprovechando el tema de las TICs, el tema de las videoconferencias, conscientes también del tiempo suyo, que a veces es difícil asistir a un curso, puede ser difícil también dar un día entero o una semana entera en un horario laborable. Muchos tenemos nuestras ocupaciones, entonces estamos arrancando con estos cursos a través de videoconferencia. Las clases son 100% en vivo, ninguna es grabada, pero sí quedará grabado el material para que si en algún momento quieren, se pueda volver a repetir. Las personas que están en computador, tienen abajo, en la parte de abajo, un botón que dice chat. Pueden oprimir el botón y durante toda la videoconferencia ustedes pueden pedirme aclaraciones, pueden hacerme preguntas. Me gustaría un poco interactuar. Dejemos a un lado lo frío que puede parecer estar solitos frente a un computador. Hagámosle esto más interesante. Bueno, siendo las 8:03, vamos a arrancar con este webinar. El día de hoy vamos a hablar explícitamente sobre los gastos deducibles. Para el tema de los gastos deducibles, hay 4 reglas que debemos respetar. En este momento les voy a indicar cuáles. Les estoy compartiendo mi pantalla de Word. Miren, ustedes tienen, en este caso, sus ingresos. Hemos identificado nuestros ingresos. Sabemos que si somos transportistas tenemos facturación por servicios de transporte. Si somos profesores, por los servicios prestados de educación. Si tenemos una ferretería, por las ventas de la ferretería. Pero para nosotros tener un gasto también para podernos sustentar, porque gastos, contablemente, ustedes pueden registrar todo, pueden registrar haya o no haya factura, pueden registrar un gasto de unas vacaciones del gerente, pueden poner absolutamente todo contablemente, o sea, la norma no limita, pero deben estar conscientes que tributariamente sí tenemos ciertas condiciones que cumplir. Y en este caso, tenemos la primera, por la que tiene que ser nuestro primer punto para poder considerar un gasto deducible, que es, debe ser un gasto, debe ser una adquisición, una erogación que permita obtener, mantener o mejorar nuestro ingreso grabado. Es decir, si yo soy doctor, tengo mi consultorio médico, un gasto deducible va a ser el arriendo del consultorio. ¿Por qué? Porque necesito del consultorio para poder trabajar, la compra de insumos médicos para poder operar, puede ser también el sueldo de una enfermera o de mi asistente para que reciba a la gente, será también el agua, la luz del local, el teléfono, inclusive hasta podríamos decir que el TV cable, porque puede poner TV cable para que sus pacientes mientras esperan puedan distraerse, mejora la calidad del servicio. Ahora, ¿qué no puede ser un gasto deducible? En este caso, no será un gasto deducible si él se va de vacaciones a Cancún, por darles un ejemplo, porque eso ya viene a ser un gasto de índole personal. No está relacionado con el ingreso grabado, las vacaciones del gerente. Le compra un collar a la esposa, un collar de plata, no está relacionado con el negocio, no podremos deducirnos esto. Ahora, si contablemente nosotros registramos este gasto,
tributariamente nosotros, ¿dónde vamos a limpiar, a depurar estos gastos deducibles frente al SRI para no tener inconvenientes? En la conciliación tributaria. Nosotros en la conciliación tributaria, que estaremos viéndolo en el curso que vamos a dar de tributación y cierre fiscal, en la conciliación tributaria hay unos casilleros específicos donde del total de gastos vamos a sacar los no deducibles, de tal manera que solo nos quede el gasto deducible, el gasto que el SRI en realidad le acepta para bajarse su utilidad y poder pagar el impuesto de la renta. Entonces, otro ejemplo, vamos en el caso de un transportista. Un transportista gasta en mantenimientos, gasta en la matrícula, gasta en cursos, comida, y todo eso es un gasto deducible. Pero si suponemos que es un señor taxista que compra los parlantes, ¿no? Para ir por la calle con el volumen alto y que todo el mundo lo escuche y lo vea. Incluso la gente hasta detesta eso cuando uno se sube a un taxi, no quiere escuchar un volumen tan alto. Entonces, ese gasto en esas potencias, en esos parlantes, no sería deducible. Pero si tal vez se compra una radio normal, si le pone forros a los asientos del carro, si le manda a lavar, a encerar, a pulir, sí, porque está mejorando su servicio, le ayuda a tener un mejor servicio. Esa relación tenemos que hacer. Y hay que respetar 3 reglas. La primera, debe estar sustentado en un comprobante de venta válido. Si no está sustentado en un comprobante de venta válido, no nos sirve el gasto. Vamos a ver, compramos mercadería y nos dan una factura caducada, nos dan una factura falsificada, nos dan una factura que no tiene autorización del SRI o simplemente no pedimos la factura, perdemos ese gasto. Por más que hayamos hecho el pago, por más de que la mercadería se constate físicamente, al no tener la factura, o a su vez también puede ser la nota de venta, la liquidación de compra de bienes o prestación de servicios, no podemos utilizarnos ese gasto como deducible. O sea, en la conciliación tributaria, este gasto nos subirá la utilidad en vez de bajarnos. Eso hay que tener en cuenta. Por eso es importante que cuando reciban un comprobante, utilicen las herramientas que hay en la página del SRI. Por ejemplo, ustedes pueden validar ingresando los datos de la factura, si es que esta es válida, si es que se puede o no aceptar con los datos de la misma. Ahora me van a preguntar también ciertos casos en los que no hay factura. Por ejemplo, en los sueldos y salarios de un empleado que está afiliado. ¿Cómo me sustento si en ese caso no se pide factura? Yo me sustento con las planillas de aporte al IES. Deben estar afiliados al IES, deben haber los contratos con el Ministerio de Trabajo y deben haber los roles de pago, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, ese gasto no se sustenta en factura, pero sí en esos documentos. ¿Qué otros gastos no se sustentan en factura? Por ejemplo, sacaron un préstamo para el negocio, compraron un vehículo financiado para su negocio y pagan intereses. El interés es un gasto aceptado, es un gasto deducible. ¿Cómo me sustento? Me sustento a través del contrato del préstamo que tengo con el banco, con la cooperativa o la institución financiera, con la tabla de amortización, con los pagos que voy haciendo, pueden ser débitos, pueden ser depósitos, pero me sustento el gasto. Si ustedes se dan cuenta, para todo hay un documento con el que yo puedo trabajar. Segundo, en los casos que proceda, si ustedes son obligados a llevar contabilidad, debe haber retención en la fuente. Deberá hacerse si ustedes son obligados a llevar contabilidad, debe hacerse la retención en la fuente. Si no hacen la retención en la fuente, ustedes corren el riesgo de que el gasto sea no deducible, de que venga el servicio de rentas internas y controle, ¿no? Porque no es solamente, bueno, ya me hizo el gasto no deducible, ahí se queda. La multa por no haber hecho la retención en la fuente es igual al 100% del valor que no se retuvo. O sea, si bien el SRI, aparte de que le hace pagar la retención, tiene que pagar 2 veces porque el otro es el valor de la multa. Y aparte pierden ustedes, están perdiendo el gasto para impuesto a la renta.
Entonces deberá siempre haber la retención en la fuente con el debido comprobante de retención que debe entregarse máximo en 5 días desde que reciben la factura. ¿Qué sucede si me olvidé de hacer retención o no pude hacer retención? Mi recomendación es que la asuman. Tendrán que asumirla, o sea, pagarla de su bolsillo. Si hacen un costo-beneficio, les sale un poco más, o sea, si hacen costo-beneficio, es más rentable que la asuman a que pierdan ese gasto para impuesto a la renta. Entonces, sería importante que la puedan pagar de su bolsillo en el caso de que no la hayan hecho, pero por norma general ya todos la hacemos. Y tercero, lo que es la bancarización. Aquí en la bancarización hay que familiarizarnos mucho con el tema. ¿Qué es lo que me dice la ley respecto a la bancarización? Que las compras superiores, superiores a $1,000 deben ser pagados a través del sistema financiero. Si una compra no fue, o sea, si una compra tiene su factura, la compra se hizo la retención, pero pues fue de $2,000, $3,000, fue superior a los 1,000 y yo no pagué a través de cheque, transferencia, depósito, tarjeta de crédito o tal vez un cruce de cuentas contables, cuentas por cobrar versus cuentas por pagar. O sea, le puedo deber y él me debe a mí, simplemente saldo en la contabilidad. Si yo no hice el tema de la bancarización, el gasto es igual no deducible. Por más que haya factura, por más que haya retención en la fuente. Entonces, esas 3 reglas básicas debe cumplir todo gasto para que no haya ningún inconveniente. Y esto aplica para personas naturales y aplica para sociedades, lleven o no lleven contabilidad. Entonces, nosotros debemos, esta ser parte de nuestro vademecum diario. La factura, la retención y la bancarización. Entonces, toda compra superior a $1,000 debe estar hecho el pago a través del sistema financiero. Tienen que, y si hacen depósito, guarden el comprobante de depósito. Si hacen transferencia, bueno, ingresado de cuenta está la transferencia. Y si hacen cheques, es importante hasta que se puedan sacar una copia del cheque o el banco muchas veces les envía la copia del cheque, entonces de esa la vayan guardando. Generalmente se pueden visualizar a través de la banca en línea. Entonces, en cualquier banco ustedes tienen que ir respaldando las copias de los cheques. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos que ver qué gastos me da la ley, me da la norma, me permite utilizarme. Vamos a ver en forma general ciertos gastos que me dicen la ley. Como este es un webinar un poco cortito, todos los gastos al detalle se van a presentar en el curso, al cual les invito a inscribirse activamente. En nuestro curso vamos a ver caso por caso, con ejemplos, con cálculos, con guías, incluso con la base legal. En forma general puedo deducirme los costos y gastos que están relacionados con la actividad económica, ya lo mencionamos. Puedo deducirme los intereses de las deudas que yo contraiga por motivo del giro del negocio. Ya les dije cómo sustentarlo a través del contrato que tienen con la institución financiera. ¿Puedo deducirme sueldos y salarios de mis empleados? Sí, claro que sí, a través de las planillas del IES, pero con una condición, que no pueden estar en mora con el IES, o si están en mora tienen que arreglar absolutamente todo hasta antes de la fecha de declaración de impuesto a la renta. Las personas naturales declaran renta en el mes de marzo. Pongamos el caso del 2019. Van a declarar renta del 2019, una persona le toca declarar el 10 de marzo, entonces hasta el 9, si tenía deudas con el IES, deberían estar arregladas esas deudas con el IES. Caso contrario, por más que haya pagado el sueldo, por más que estén afiliados, por estar en mora con el IES, este gasto es no deducible. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso de los décimos, de fondos de reserva, todo eso está reflejado en los roles de pago. Entonces, ese gasto también es deducible. ¿Qué gasto también yo tengo? Por ejemplo, tengo derecho al gasto de depreciación. Nosotros tenemos activos que generalmente
se deprecian a estos plazos, vehículos a 5 años, maquinaria a 10 años, equipo de cómputo a 3 años, edificios a 20 años. Ese es el tiempo mínimo que la SRI la acepta como deducible, porque ellos establecen porcentajes máximos de depreciación. Si yo quiero depreciar un edificio a 10 años, contablemente lo puedo hacer, pero el SRI me permite máximo el 5% anual. Si lo hago a 10 años, estoy depreciándome al 10% anual. La diferencia de la depreciación, yo tengo que hacerla no deducible. Bueno, me están haciendo una pregunta sobre los beneficios de personas con discapacidad. No sé exactamente a qué tema, si quieren el beneficio por deducción, por tener empleados con discapacidad, o necesitan el tema de los beneficios que tienen, todos los beneficios que tienen los discapacitados, porque eso es un poquito extenso. Pero el beneficio de deducción por discapacidad sí la vamos a ver. Son beneficios adicionales que les vamos a enseñar a lo largo del curso. El tema de empleados nuevos, el tema de la deducción por trabajadores con discapacidad. Efectivamente, Heidi, tengo aquí registrada, vamos a ver esa deducción y otras más que están en la ley. Bueno, continuamos con el tema de los deducibles. Tenemos intereses, tenemos depreciaciones de activos, tenemos también ciertos temas que tienen un límite, el gasto, por decirles, si nosotros tenemos cartera, tenemos cuentas por cobrar, la ley nos permite provisionar, o sea, contablemente provisionan de acuerdo al riesgo de sus cuentas, pero tributariamente pueden deducirse el 1% de su cartera del año en curso. No de todas las cuentas por cobrar, porque recuerden que sus cuentas por cobrar pueden venir de 2, 3, 4 años atrás, pero sí de las cuentas por cobrar del año 2019. Ventas del 2019 que siguen con deuda, calculamos el 1%, hay que hacer otra relación también con la cartera total y el gasto es deducible. Situaciones que muchas veces no lo hacemos porque no lo sabemos o simplemente porque tenemos miedo de hacerlo mal. En el curso vamos a aprenderlo cómo hacerlo correctamente. Tenemos gastos también que tienen otros límites que establece la ley. Por ejemplo, los gastos, y permítanme compartirles lo que son. Tenemos aquí en la ley de régimen, un poco para que vean la normativa. Todas las deducciones están en el artículo 10 de la ley de régimen tributario interno. Y en lo que es el reglamento, tenemos en el artículo 28. En base a esto, ustedes tienen que establecer cuál es su gasto deducible y no deducible. Entonces, por ejemplo, miren, aquí en el reglamento nos habla de gastos relacionados con seguros privados de vida, asistencia médica para los trabajadores, es un gasto deducible. Aportes patronales y fondos de reserva, solo en el caso de que estén pagados hasta la presentación del impuesto a la renta. Indemnizaciones laborales, pero el tema de las indemnizaciones laborales nosotros tenemos que ver si tenemos una provisión hecha anteriormente por un estudio actuarial. Tenemos que primero disminuir la provisión. ¿Cómo? Les vamos a enseñar en el curso. Tenemos gastos de viaje. Dice los gastos de viaje, hospedaje y alimentación hechos por los trabajadores cuando les damos viáticos para que hagan sus tareas en otros lugares, en otras ciudades. Tenemos agasajos a trabajadores. Tenemos las cuentas por cobrar. Suministros y materiales. También es un gasto deducible, reparaciones y mantenimiento. También tenemos el tema de las depreciaciones, como les mencionaba. Aquí en el reglamento, en el artículo 28 nos menciona, miren, dice máximo será deducible para lo que es inmuebles el 5% anual de depreciación, instalaciones, maquinarias, equipo, el 10%. Aquí están los porcentajes. Ahora, ¿qué sucede si yo me pongo un porcentaje mayor? La diferencia es no deducible. ¿Qué sucede si yo me hice un reavalúo de los activos? La depreciación sobre el reavalúo es no deducible. Tengo también, por ejemplo, la amortización, por ejemplo, amortización que se da en ciertos activos, que es la amortización, la trataremos en el curso.
Pérdidas en caso de destrucción, daños, desaparición y otros eventos. Sufren un incendio en su bodega. ¿Cómo sustentan eso? Todo eso les vamos a enseñar en el curso, pero el gasto como sí es deducible. Tendremos que demostrar obviamente con evidencia física, fotos, informes periciales, puede haber la baja del inventario ante un notario. ¿Cuándo hay que hacer la baja? ¿Cuándo hay que hacer la declaración de la baja? ¿Cómo registro la pérdida? Todo esto deben saber para que en años posteriores, si el SRI les viene a revisar, no les venga a glosar y no tengan que pagar, aparte de la diferencia de impuestos, pagar con intereses. Por ejemplo, también puedo deducirme, si yo tuve en un año pérdida, tengo 5 años posteriores para esa pérdida amortizarme, a razón de máximo de un 25% de la utilidad de esos años. ¿Cómo le calculo? Les vamos a explicar en el curso. Pero la ventaja, como les digo, es que si ustedes tienen una pérdida en X año, no se queda ahí. Eso técnicamente les sirve como un gasto para los siguientes años, bajo la modalidad que les vamos a indicar en el curso. Tenemos como gasto deducible, ¿qué más? Tributos y aportaciones. Todos los impuestos que tengan que ver con el negocio. Tal vez pagan predio, pagan permisos municipales, pagan matrículas del carro, pagan, ¿qué más pueden pagar? Contribuciones y mejoras que tengan que ver con el edificio del negocio, pueden utilizarlo como gasto. Aquí hay gastos, por ejemplo, justo me toca aquí los gastos de gestión. Los gastos de gestión son gastos que ustedes utilizan como para atender a clientes, reuniones con empleados y con accionistas. ¿Cómo es el tema del gasto de gestión? Ustedes como empresa hacen una reunión con todos los accionistas, compran comida, quizás hasta compran una bebida, o sea, ese tipo de gastos pueden deducirse, sí. Deberá haber comprobante de venta, deberá haber retención. Pero miren, aquí me da una regla, que los gastos de gestión no pueden superar el 2% de los gastos generales. No me puedo mandar yo cualquier valor o exagerar o inflar esta cuenta porque hay un límite que me da el SRI. Contablemente registro todo. Tributariamente tengo que calcular este valor máximo que me permite la ley, por lo cual les vamos a enseñar esto a hacer en el curso. ¿Cuáles son mis gastos generales? Lo que son gastos administrativos y gastos de venta. Y tengo que calcular de ahí el porcentaje máximo que me da. Habla de promoción y publicidad. Igual promoción y publicidad puede ser máximo un 20% del total de ingresos. ¿Ya? Aquí nos da otro límite. ¿Van a aprender esto? Sí, en nuestro curso de tributación y cierres fiscales van a aprender cómo calcular este límite. Y miren, aquí mismo la ley nos da ciertas excepciones. Nos dice que este porcentaje máximo no aplica para micro y pequeñas empresas. ¿Cuáles son las micro y pequeñas empresas? ¿Saben? En forma general les digo que una microempresa son las que tienen ventas hasta 300,000 y menos de 1 o 9 empleados. Pequeñas empresas son las que tienen ventas de 300,000, 1 a 1 millón. Y así va subiendo. Entonces, que este límite no aplica para micro y pequeñas empresas. ¿Quién tampoco aplica el límite de los gastos de publicidad? Los que se dedican a promoción y publicidad. Hay ciertos beneficios como por ejemplo el tema de apoyo a programas deportivos. Por ejemplo, hay programas que son son programas del Ministerio de la Secretaría de Deporte. Por ejemplo, el de deportistas de alto rendimiento. Entonces, si nosotros hacemos una contribución, un apoyo, obviamente correctamente registrado, ese gasto puede ser gasto de publicidad. No hay una factura de por medio, hay un desembolso. Si todo está documentado, podemos utilizar ese gasto en ese y otros programas de apoyo deportivo. Tenemos como deducible las mermas. Las mermas, ¿qué es la merma? Por ejemplo, la pérdida de mercadería que por su naturaleza se puede evaporar, puede desaparecer, pierde peso. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina se evapora. En una gasolinera pueden comprar 10,000 galones de extra o de súper, pero con el tiempo los 10,000 galones quizás sean 9,900. Esa merma, esa disminución es deducible bajo las condiciones que les vamos a enseñar en el curso.
Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con los pollos. Compran pollos congelados y cuando, como tienen líquido, se descongela, pierde peso. ¿Ya? Y como les venden por libras el pollo, compran 1.000 libras, cuando lo venden ya no son 1.000 libras, quizás sean 950. Esa merma también se puede registrar contablemente y hacerlo deducible. Ya. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una cantidad enorme de gastos deducibles y de consideraciones especiales que si no los tomamos, no los aplicamos bien, nos pueden glosar. Tengo una pregunta, dice, tengo unos clientes que nos preguntan si los gastos de responsabilidad social, ¿cómo les beneficia? Eh, ¿A qué gastos, estimada Heidi, qué gastos exactamente se refiere con los de responsabilidad social? Si me puede indicar para aclararles para todos. Hasta eso, les indico que tenemos que calcular los límites, por ejemplo, gastos de viaje tienen un límite, cuentas incobrables tienen un límite, los de publicidad tienen límites de deducción. Tenemos que aprender a calcularlos correctamente, porque los excedentes de esos gastos serán no deducibles. Tenemos los gastos de financiamiento, gastos de personal, depreciaciones. Todo esto iremos resumiendo. Todo esto iremos resumiendo de forma correcta a fin de que podamos llegar a un gasto deducible real en la conciliación tributaria. En el caso de bueno, aquí tengo en el chat una pregunta, me dice que tienen gastos que una farmacéutica aporta a una fundación que les factura mensualmente su aporte. Hay que revisar el tema normativo de la fundación, es una buena pregunta. En lo que son aportes, la ley de régimen tributario se habla que con las sin fines de lucro hay ciertos beneficios como, primero, la transferencia es no objeto de IVA, que cumpla ciertas condiciones que nos da. Y en el tema de renta, nosotros tenemos que revisar cómo está la constitución de la sociedad a la que estamos aportando. ¿Podemos tratarlo? Sí, lo vamos a tratar dentro del curso, al cual nuevamente los invito a inscribirse. Estamos arrancando el 21 de enero. Vamos a tener clases en vivo de 8 a 10 durante un mes y aparte el soporte con ejercicios, con hojas de cálculo, con material, con diapositivas. El día de hoy, como hemos visto en forma general, los gastos deducibles es lo que queríamos un poco incentivarles para que vean el análisis de cómo se va a hacer dentro del curso. Esto es solo una pequeña muestra de lo que vamos a desarrollar después. Les invito nuevamente a inscribirse. Silvio les estará enviando los links para inscripción, cómo proceder con el pago y arrancamos el 21 de enero. Espero que con la presencia de todos ustedes. Por mi parte, les agradezco su tiempo. Una excelente noche.